Mis queridos alumnos del cuarto año, entonces, el día de hoy, siguiendo con esta saga de la literatura peruana, pues ya dejamos atrás la literatura virreinal o colonial, ahora aterrizamos en lo que es la literatura de la emancipación. ¿Emancipación qué significará? A ver, alguien me dice, ¿qué es emanciparse? Ya no depender de nadie. Es no depender de alguien, muy bien. Yo dice, me voy a independizar, dicen, me voy a emancipar porque acá me dicen todo, me voy a ir de la casa porque ya no, porque papá, mamá, mucho me dicen que tengo que tender mi cama, que tengo que bañarme, que tengo, eso no quiero yo quiero hacer mi vida, quiero andar cochino, quiero, no, pues, ¿no? Entonces dice, me voy a independizar. Entonces, en ese sentido. Verónica, Verónica, hija, hay una que me está pidiendo admitir, Verónica, otra Verónica, pero tú estás de aquí. No, sí, profe, sino es que quiero ingresar desde mi computadora. Ya yo decía, caramba, de repente Verónica Mendoza nos está visitando. Ya, entonces, No. muy bien. A ver, entonces decíamos, perfecto. Entonces, en estos momentos, mis queridos alumnos, está dándose esta situación en el Perú. Entonces ya la lucha por la independencia. Basta ya, dice, de tanto abuso. Y a esta parte, este contexto se le llama la literatura de la emancipación. En la literatura de la emancipación casi no hay muchos representantes, déjeme decirle, porque todos luchaban a favor de la libertad del Perú. Ya no hay tiempo para escribir, pero hay alguien que sí, y es el gran Mariano Melgar. Ustedes habrán escuchado, los que les gusta el fútbol, la Liga 1, hay un equipo que se llama el Melgar, ¿verdad? Mariano Melgar. ¿En honor a qué? ¿Quién es? Justamente el día de hoy lo vamos a estudiar. A este gran representante de la época de la emancipación. ¿Ok? Entonces, compartiremos, y aquí estamos ya con nuestra diapositiva que vamos a trabajar. Ya podemos apagar la cámara. Ahora sí ya lo puedes hacer, claro, ¿ves? Entonces, de ese modo, para poder ya usted, pero ojo, el apagar la cámara no significa que usted se va a ir a la cocina, a su cuarto, a escuchar reggaetón, a hacer, no. Es para que usted tome apunte todo lo relacionado. A ver, yo qué cosa voy a resumir en mi cuaderno de literatura de las diapositivas que el profesor me va a revisar luego. Ya. Literatura de la emancipación, Mariano Melgar y los yarabíes. Ojo, yarabíes. Mariano Melgar entonces es el representante de esta parte de la literatura y los yarabíes. Entonces, emancipación. Vamos a estudiar. ¿Cómo Una era? pregunta, ¿qué significa yarabíes? Muy bien. Eso te voy a explicar en su momento cuando estudiemos al gran Mariano Melgar. Todavía no te adelanto porque eso es el nombre que él establece, él los pone. Ojo, yarabí inclusive es una palabra en quechua. Yarabí y los arahuíes. Yarabíes y los arahuíes. Ahora te voy a explicar más o menos qué cosa es lo más adelante. Muy bien, Luis, así debe de ser el alumno. Contexto histórico-cultural. ¿Cómo es que se estaba dando el contexto histórico-cultural en esa época en el Perú? Durante la literatura de la emancipación sucedían estos hechos en el país. Escuchen, ¿eh? Durante la literatura de la emancipación sucedían estos hechos en el país. Situación política exterior, o sea, ¿qué cosas sucedía en el exterior, fuera del Perú? Se produce la guerra contra España. O sea, España entra en guerra, mis queridos alumnos. ¿Con quién? Contra Inglaterra. Entre los dos países potencia en ese entonces entran en guerra. Ahora, España tenía con qué defenderse, porque era dueño de casi toda Sudamérica. Toda la riqueza llevaban desde aquí hasta España. Entonces, en su ambición, acuérdate que Inglaterra solamente llega hasta América del Norte, conocido ahora como Estados Unidos. Por eso Inglaterra conquistó Estados Unidos, ¿verdad? No, profe. Muy bien, Jean-Pierre, exactamente. Por eso, esa parte, los habitantes de allí hablan el inglés. Pero no siempre, ustedes se habrán dado cuenta de que en Estados Unidos, pues la gran mayoría de gente es blanca.
No, 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 no. Todo ese territorio de América del Norte, que es lo que ahora es Estados Unidos y parte de Canadá, escúchame bien, era poblado por los pieles rojas, también eran por los famosos indígenas de pieles rojas, se les llamaba. Lo que nosotros vemos en las películas con unas plumas puestas así, ¿recuerdan? Toro sentado, ojo pardo, pies de osos, esos nombres que tienen, no, eran poblado toda esa zona. Entonces, ¿quiénes llegan? Llegan los americanos a colonizar. Como era una extensa tierra vacía, llegan ahí a vivir. Pero eran amenazados, no eran amenazados, sino pues de alguna manera los pieles rojas, dice, se están metiendo y están expropiando nuestras tierras. Entonces ahí surge la lucha entre estos, los famosos que llegan a Estados Unidos. Pero ¿quiénes llegan a Estados Unidos? Muy bien, Luis. Entonces, ¿quiénes eran estos pieles rojas? Los dueños prácticamente de esas tierras. Entonces llegan los colonos. Es como por decir, a ver, un ejemplo bien claro, yo les voy a poner. Antes en mi Perú, ¿qué cosa era? Un asentamiento. Cerros y cerros. Cerro. No, no digan así tan despectivamente. Pues. Era extenso. Era Arenales, un arenal. Claro, Era un lugar no habitable. no vivía nadie, era pues así los arenales, ¿no? Con sus lomitas y todo eso. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa han hecho la gente? La gente ha ido invasión y ha tomado posesión y ha puesto su esterita y ¡pum! Comenzaron a vivir. Ahora, si esa tierra, por ejemplo, de mi Perú, hubiera estado, pues, digamos, unos cuantas personas vivieran y de pronto ustedes o la familia de ustedes, los que iniciaron ello, o sus antepasados, sus abuelos, qué sé yo, sus padres. Es como que si hubiéramos invadido. Claro, llegaran y ¡boom! Y lo botan a ellos. Entonces, ¿ellos qué cosa hacían? Se defendían con lo poquito que tenían. Pero era prácticamente rebasado por la gente. Igual fue en Estados Unidos, mis queridos alumnos. Por eso que prima allí la raza blanca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra y todo lo que era de Irlanda, de Escocia, iban y en busca de tierra, nuevas tierras, y se asentaban. Por eso los apellidos de los americanos son ingleses. MacGruber, MacGyver, McLennan, Johnson, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, Estados Unidos y Canadá son descendientes de Inglaterra, de los ingleses, que diga. En su gran mayoría, por eso que en Canadá no vas a encontrar, pues ya. Ahora, los indígenas o los pieles rojas han sido reducidos en pequeñas, porque eran pocos en realidad. En cambio, en el Perú o en el Imperio de los Incas no fue así. Acuérdate nada más cuántos españoles llegaron al Perú. Te enseñé ese video. ¿Cuántos españoles llegaron al Perú a conquistar? Llegaron, 300, ¿no? ¿Algo así? 416 españoles. ¿Cuántos habitantes tenía en ese entonces el Imperio de los Incas? 1.400.943. 13 millones. 13 millones era el imperio. Mira, 13 millones contra 400. ¿Verdad? Pero ¿cómo pudieron perder? Entonces, ¿por qué? Porque estaban en guerra interna. Muy bien, Xiomara. Ahora sí acertaste, Xiomarita. Porque y porque también ellos creían que iba a bajar alguien así como del sol. Claro. Y como ellos eran blancos, justo porque pues, se concuerda con su historia, con su cultura. Muy bien, Jonathan. Claro, los incas eran pues bastante místicos, o sea, creían mucho en dioses, en las cosas de la naturaleza, etcétera. Entonces, cuando vieron llegar del mar unas inmensas embarcaciones, imagínate, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, por primera vez vas a ver, pues, que llegan platillos voladores y aterrizan, ¿no? ¿Y tú qué cosa? Vas a estar de tu casa, de tu ventana, vas a estar mirando, oye, ¿qué cosa es eso? Oye, tú un poco admirado, ¿no? Y de pronto ves bajar, pues, a personas que tú nunca habías visto, parecido a los humanos, ¿ya? Parecido a ti, pero tenían otros rasgos físicos. Y eso es lo que observaban los incas, decían, ¿cómo? ¿Quiénes son los que están descendiendo?
Primero eran blancos, segundo eran barbudos. Y ellos se miraban, pero eso nosotros no tenemos. Ojo, el Inca no tenía nada de barba. Así era establecida la raza como tal. Y bajaban pues con sus hendiduras de sus armas, ¿no? Con todo lo que era, le protegía. Y de pronto las espadas y todo. Entonces, eso le causaba admiración a ellos. Entonces observan y dicen, sí, pues. Y cuando los españoles, por eso digo, Francisco Pizarro no fue cualquier pastor de chancho, como le dicen, no, no, no. Fue capitán de la Armada Española. Entonces, él utiliza una estrategia, dice, se entera, están en guerra civil, voy a contactar con los derrotados, o sea, con la gente de Huáscar. Y contactan y dicen, sí, nosotros te vamos a reponer. Mira, ahí surge el primer engaño, miren, el primer engaño. Y ellos creen. Y además nosotros sí hemos sido enviados por sus dioses. Creen eso, ¿no? Entonces, y todo ese ejército que había sido derrotado le apoya a Pizarro. Y ahí es donde conquistan, pues, al Inca Atahualpa. Ahora, de por medio había algunas cosas que sí los europeos habían traído en esa época, que era, por ejemplo, el arcabuz, eran las famosas escopetines que disparaban. Era la espada, el hierro. Mientras que los incas solamente tenían todo a base de madera, los escudos, las lanzas o las huaracas que utilizaban con una piedra. Y así eso ha contribuido, hizo que la conquista se diera. Miren, entonces, alumnos, estamos hablando un poco de historia, sí, pues que tiene que ver con la literatura. Entonces, España estaba en guerra con Inglaterra, porque Inglaterra quería más. Entonces dice, le vamos a declarar la guerra a España. ¿Para qué? Para apoderarnos su territorio que estaba por este lado. Pero no lo logra porque España en ese entonces estaba muy bien armado. Y los derrota, los ingleses, los derrota. Y los ingleses en venganza crean ¿a quiénes? A los piratas, miren, a los piratas, que después le llamaron bucaneros, ¿no? Bucaneros. ¿Qué cosas hacían los piratas de ese entonces? Asaltaban a todo la embarcación que llevaban de acá de América, llevaban a España. Los asaltaban en pleno mar, por eso el nombre de pirata, ¿no? Los piratas. Bien, la situación, ¿qué cosa sucedía en el Perú? Si hemos hablado ya en la parte externa, ahora, ¿qué cosa sucedía en el Perú? Se declara la independencia en 1821 y se concreta en 1824. Entonces ya estamos a vísperas. La posguerra provocó penurias económicas, claro. Acuérdate que España tuvo guerra con Inglaterra y toda guerra siempre pues trae pérdidas. Y España había perdido económicamente. Entonces eso lo debilitó. Y ahí es donde nosotros, que éramos ya unidos, por eso era uno solo, por eso que los que independizan el Perú, ¿quiénes son? No son los propios peruanos, claro, el ejército, ¿no? Pero los líderes, ¿quiénes eran? A ver, ¿quiénes recuerdan? ¿Quiénes? ¿Los líderes quiénes eran? ¿Que independizaron el Perú? A ver el chat, pero utiliza micrófono para... Muy bien, Yair Villalta, muy bien. Simón Bolívar y San Martín. Pues mira, Simón Bolívar, venezolano, y San Martín, argentino. ¿Se dan cuenta? Porque todo era uno solo. La posguerra provocó penurias económicas. Hay luchas entre caudillos, claro, entre ellos comienzan a luchar. Y ahí es donde se debilitan, ahí donde se aprovecha para ya alcanzar lo que vendría a ser nuestra independencia. Grupos civiles, militares reclaman su derecho a gobernar. Hay inestabilidad política, claro. Caudillos que se sucedían en el poder. En ese entonces todos querían ser presidentes ante la situación que se estaba generando. Bien. ¿Cómo era la situación cultural? Que eso es lo que nos importa. Se sintió nostalgia hacia tiempos coloniales, porque toda la literatura, todo el arte nos venían de España. Casi ya nosotros no creábamos nada, solamente vivíamos de nuestras épocas de los incas y por allí. Todo se copiaba ¿de dónde? De España. Entonces, cuando se van los españoles, ojo, cuando se van los españoles, hay cierta nostalgia en el Perú. Y dice, bueno, que regresen, mire y todo, ¿no? La literatura de la emancipación está teñida de la realidad política de la época. ¿Cómo fue la época? ¿O qué géneros literarios se desarrollaron en esa época?
Aquí está, el yarabí. Es lo que Luis Guamán nos preguntó y nos dijo, profesor, ¿qué cosa es un yarabí? Para comenzar, yarabí es una palabra en quechua. Es una palabra en quechua. Acuérdate que en esa época ya se estaba dando el mestizaje. Y el mestizaje, muy bien, a ver qué dice el chat. Ajá, aquí Cindy Ramírez nos dice, yarabí es un género musical mestizo que fusiona elementos formal de arahuí incaico. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a explicar. Entonces, muy bien, Cindy, te felicito, hija. Vamos a ir ya poniéndole su notita respectiva. Entonces, vamos viendo. El yarabí, para comenzar, es un género musical mestizo. ¿Por qué mestizo? Es ya, digamos, la compenetración del español con esta parte de los incas o de los andinos, más o menos que se dio. Y allí hay una fusión, diríamos, una fusión. Es como, por ejemplo, en la comida encontramos mucha fusión, ¿verdad? Cuando vinieron los chinos, o principalmente los chinos, ¿qué cosa trajeron? Sus cosas de allá de Asia. Y el peruano puso lo suyo y se combina y sale el famoso chifa. Parecido era el género musical del mestizaje. Era un yarabí, pero yarabí es una palabra en quechua, que fusiona elementos del arahuí. Ah, profesor, ya me complicó. Entonces, vamos definiendo qué es un yarabí. Un yarabí es la música que en ese entonces se cantaba en quechua. Pero ese cantar, esa música del yarabí, esa letra era traducida al español. Y cuando era traducida al español, allí la gran mayoría, o los que ya no conocían el quechua, o no sabían, o no entendían, veían que era bonita, que la letra era muy bonita, muy hermosa. Entonces, a partir de allí, mientras que el arahuí era poesía pura. Ya no era cantada, sino era poesía, pero en quechua. Era poesía en quechua. Entonces, ¿esto quién cultiva? El gran Mariano Melgar. Por eso que a Mariano Melgar se le da el patrimonio de los yarabíes y también se le da el patrimonio de los arahuíes. Él se encarga de traducir, pero sin quitarle nada, ni agregarle, trasladarlo tal cual. Y ese es el gran mérito del gran Mariano Melgar. Entonces, género musical mestizo que fusiona elementos del arahuí, incaico y la poesía trovadoresca español. Ahí está, mire, el quechua, el cantar del imperio incaico con lo que hacían en ese entonces o tocaban los trovadores españoles. Se expandió por Arequipa, Huamanga, Cusco, Ancash, Cajamarca y la propia Lima. O sea, todos estos territorios llegó a ser como un suceso los famosos yarabíes. Gracias a quién? Al gran Mariano Melgar. Pero también, mis queridos alumnos, Mariano Melgar, intérprete conocedor y estudioso, también lee un poco de lo que es la fábula que se leía, que se hacía en Grecia, y también lo trae al Perú, pero tú sabes que la fábula, una de sus características, ¿cuál es? Aparte de la moraleja, ¿cuál es de la fábula? A ver, ¿quién me dice? De que siempre sus Que los creatividad, creación. No, pues todas las otras composiciones también son creativas. Pero ¿qué cosa? Aparte sus personajes siempre son animales. Se personifica a los animales o a los objetos o cosas. Entonces, una manera de levantar a la gente, de despertar de su letargo y levantarse contra este imperio que estaba, contra lo que era la colonia española, él escribía y hacía fábulas. Por ejemplo, dice, tuvo origen en la antigua Grecia y es una composición literaria breve, esa es la fábula, en la que los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Esa es la principal característica de la fábula. Pero a la vez también transmite moralejas, o sea, enseñanza. Por ejemplo, la famosa fábula de el burro y el caballo. El burro y el caballo.
Cuando le pregunta el caballo, le dice, ¿por qué tú no eres como mis demás hermanos, los caballos, briosos, ¿no? Corredores y todo esto? Y el burro le contesta y le dice, si tú no tuvieras el trabajo que yo hago, no estarías hablando en estos momentos. Miren, ¿no? Porque al pobre burrito, pues le cargaban todo, ¿no? Y el burrito siempre andaba, pues, de ese modo. Y el caballo quiere burlarse, le dice, mira nosotros, los caballos somos briosos, somos, claro, si a ti te castigaran como a mí me castigan y me hicieran cargar todo lo que hago, no estarías hablando con la misma forma de ahora que lo estás haciendo. Mira, esa fábula, ¿no? Eso nos dice la injusticia que existía. Y eso más o menos, el burro, ¿quiénes serían? A ver, ¿quiénes serían en la época de la emancipación el burro? A ver, ¿quién me dice? ¿Nosotros? Claro, en este caso, Nosotros, profe. Claro, los del imperio incaico, ¿no? Los incas, ¿verdad? Los incaicos. ¿Y quiénes serían? El caballo. El caballo sería, pues, Los ingleses. No, el español. Acuérdate que no han llegado los ingleses aquí. Los ingleses llegaron a Norteamérica, a Canadá. Los españoles serían. Entonces ahí, miren, a través de la fábula también Mariano Melgar comienza a despertar y dice la comparación que se va dando, ¿no? Entonces, la fábula también se hace presente en la literatura de la emancipación. Entonces, cuando yo te pregunte en el examen que va a venir ya a finales de bimestre, yo le pregunto a usted, por ejemplo, le diga, ¿qué géneros literarios se desarrollaron en la emancipación? España no, España nunca, claro, España ha sido conquistada por Roma, acuérdate. Después fue con, primero, fue todas esas tierras. España como tal no, pero después. Pero eso ya vamos en materia de otra clase, mi querido Jonathan. Profe, una pregunta, profe. Todos los países que hablan un idioma, o sea, hay algunos países que no fueron conquistados, ¿verdad? Ajá. Hay países que nunca han sido conquistados, ¿no? Claro. La China, por ejemplo, la China nunca ha sido conquistada. Desde su aparición. Rusia ha sido conquistada. Y la China, milenios, millones de años atrás siguen hablando su lenguaje. Y lo mismo hubiera sido con nosotros. De repente muchos piensan y dicen, ay, que si España no hubiera venido acá, uy, estaríamos nosotros con plumitas, estaríamos así vestidos como los incas. No, falso, totalmente. Eso lo hubiéramos tenido como atuendo, pero también hubiera llegado lo que ya los europeos llamaban, ¿no? Estaríamos más desarrollados que ellos porque tendríamos estaríamos hablando perfectamente nuestro quechua. Y Rusia, el reggaetón lo haríamos en quechua, nuestra música y todo en quechua. Así como la China, ¿no? BTS. ¿Rusia fue conquistada o no? Rusia no, tampoco, aunque Rusia no fue conquistada. Pero eso es materia de otra clase. Estamos acá, no nos perdamos. A ver, seguimos entonces. Historia, profe, preciso. Claro, sí, está bien, pero estamos en literatura de la emancipación, ¿no? Perfecto, yo no lo digo, pero sino que nos gana el tiempo y va avanzando y de repente vamos terminando la clase, porque después viene el examen y te diga, no te va a decir, pues, si Rusia ha sido conquistada o no, sino te tendré que preguntar, por ejemplo, cuáles son los géneros literarios que se desarrollaron en la emancipación. Y usted inmediatamente se acuerda, profesor, los yarabíes y la fábula. Listo. Entonces ya, eso es lo que te estoy explicando en cuanto a la clase de ahora. Sí, sus intervenciones son excelentes, yo no me molesto, al contrario. Yo quisiera que toda la clase hagamos diálogos, pero también hay que ir avanzando. El otro fue el ensayo, el otro género que se dio en la emancipación fue el ensayo, usado desde fines del siglo XVIII, miren. Estamos hablando de 1700, finalizando 1700, entrando ya a 1800. Se dio eso, todavía el Perú no era libre, estaba dentro de lo que era la lucha de la emancipación. Las ideas precursoras se difundieron fundamentalmente a través de este género. Un claro ejemplo es el Mercurio peruano. El Mercurio peruano, jóvenes, es un periódico, el título de un periódico, es un periódico. Y allí ya la gente ya escribían en contra de España, que debe de hacerse esto, ¿no? En 1791 fue fundado, mira, el Mercurio peruano, órgano de prensa de la sociedad. Entonces, cuando a usted le preguntan en el examen de admisión en la universidad, o de repente yo le pregunto también en el examen, le digo, ¿cuál será el periódico más antiguo del Perú? Usted me va a decir el Mercurio peruano. No, profesor, el Comercio. No, el Comercio fue después, que hasta ahora todavía dura. Pero ¿Cuál es el Mercurio, no? El Mercurio peruano, así está, como está en la diapositiva. Fundada en 1791.
1791, mire. ¿Cuáles fueron las características? Se emplean como medio de expresión las odas, canciones, panfletos y epigramas de amor patriótico. ¿Se dan cuenta? Todo estaba relacionado a qué, mis queridos alumnos? Estaba relacionado a alcanzar nuestra independencia. No había tiempo para escribir otras cosas. Solamente era para alcanzar nuestra independencia. Todo lo que se escribía en esa época en la literatura de la emancipación estaba relacionado a temas patrióticos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características. El estilo crítico porque juzgó los acontecimientos y reflexivo porque tenía como finalidad concientizar a la población. Cuando se escribieron todo eso, tenía un fin. Y ese fin era para concientizar, para decirle, pueblo peruano, ya levántate. Ya es momento de que se termine este juzgamiento, esta injusticia. Así como Moisés cuando fue a Egipto, ¿se acuerdan? Porque Cuando Dios, fue a enfrentar al faraón. claro, Dios lo utilizó a Moisés para que diga, tú vas a ser el libertador de todos los esclavos que estaban allí, parecido, ¿no? Entonces, esa época se hablaba de ya de la libertad, porque ya pues estaba en total juzgamiento, ¿no? Es que los hebreos eran esclavizados. Claro, igual acá en el Perú también, por eso hablamos de independencia, por eso que decimos somos libres, en nuestro himno hablamos de somos libres, seámoslo siempre, ¿no? La temática, ¿qué cosa se desea? ¿Cuál era el tema de esa época? La libertad, las injusticias sociales a todo nivel. El amor también estuvo presente, el amor, pero el amor a la patria, ¿ya? ¿Quiénes eran sus representantes? Aquí está el gran Mariano Melgar. De esta edad murió, 21 años, alumnos. Fue fusilado. Ah, no, a la edad de 20 años. ¿Ya? Donde allí, a los 21 años, lo fusilan a él. Muere en Humachiri, en Abancay, cuando es capturado por los españoles, porque él también fue poeta, fue un escritor, pero también fue un precursor, porque él también se va a enrolarse al ejército de ese entonces de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. Mariano Melgar, entonces. Mariano Melgar Valdivieso fue un poeta original de Arequipa, ¿no? A la edad de 20 años se trasladó a Lima, donde se dedicó con ahínco a una de sus pasiones, la literatura. Viene acá a Lima y estudia, ¿no? Y ahí escribe una hermosa composición a Silvia. Cartas a Silvia se llama. ¿Ya? En ese sentido. ¿Qué es Silvia, profe? ¿Su amor platónico? Silvia es su enamorada, que antes de venirse a Lima, a los 20 años, antes, deja a su enamorada, porque él en realidad acá abraza la literatura, pero en realidad él viene a estudiar medicina a Lima. Y deja a su amada, enamorada, deja en Arequipa. Y su hermano, que es Hipólito, siempre le decía y le preguntaba, sí, está muy bien, le decía, ¿no? Bien, y le escribía cartas, se carteaban, porque antes, como la vez pasada te dije, no había pues la tecnología, ahora agarras tu celular y te llama, pero en cambio antes eran puras cartas. Por eso las cartas se constituyen también en elementos muy valiosos para la literatura. Entonces, hasta que ya su enamorada, ¿no? Su novia, le dejaba ya de escribir. Y le pregunta a Hipólito y le dice que es su hermano, le dice, ¿qué pasa con ella? No te nombro el nombre porque tú vas a investigar eso, ¿ya? Entonces, él decide escribir una última carta a ella y le pone el título de Carta a Silvia. Carta a Silvia. Silvia no era su nombre, era él que le pone como un anónimo, como un homónimo, perdón, como un seudónimo, Silvia. Su nombre era otro, y esa tú vas a investigar. Si la próxima clase, o ahora me dices, porque ya estás googleando, me dices, ¿quién es Silvia? Ya tienes tu notita. Entonces, y me lo escribes al chat si quieres. Entonces, en ese sentido, mis queridos alumnos, él escribe una carta muy sentida de lo que había sido engañado nuestro amigo Mariano Melgar. Otra vez María Santos Corrales. Muy Silvia. bien, Guamán, muy bien. María Santos Corrales, ella se llamaba Silvia, su enamorada, quien le saca la vuelta, lamentablemente, al gran Mariano Melgar. Entonces Mariano Melgar, decepcionado de todo eso, porque ya había escrito Yarabíes y todo, decepcionado de todo eso, se enrola y se pone al ejército al mando de Mateo Pumacahua. Y seguimos con la historia. Dice, escribió hermosos poemas, fábulas y yarabíes,
Entre sus obras destaca su Carta a Silvia, esa es la que le estoy diciendo, Carta a Silvia. Ya investigaste su nombre verdadero de Silvia, María Santos, dedicada al amor de su vida, María de los Santos Corrales. Ahí está. Y si tú te has dado cuenta, muchos ya me hubieran dicho, porque no están leyendo, no están atentos a clase. Ah, estaba ahí. Lamentablemente. Yo lo iba a decir, visto. profe, pero me ganó No, Guamán, profe. Me Usted- ganó yo- Guamán. pero tú estás en No, otro que no. partido, pues. Ese es el problema. Cuando estalló la rebelión independentista de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, Mariano Melgar se unió a ellos y a las filas patrióticas en Arequipa. Sin embargo, murió en la batalla de Humachiri, eso está en Abancay, fusilado en instante. Y así nuestro gran Mariano Melgar a los 21 años es fusilado y desaparece como un representante máximo de la literatura de la emancipación. Ahí están los yarabíes, las elegías. Ahí está, por ejemplo, vamos a leer esta partecita muy bonita, un yarabí. Vuelve que ya no puedo más. Mira lo que le dice a Silvia. Ya mi triste desventura. Vuelve que ya no puedo más a Silvia. Ya mi triste desventura. A ver su elegía. ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Oh dolor, ¿cómo tan distante? ¿Por qué se aflige si la noche llega? Mustio, ciprés que viste, ciprés es un árbol, cuando recuerdo los penosos días. Y miren, y así, ¿no? Vamos a ir encontrando. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil, miserable. No nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida, porque es flaca, no puede ser soltera, porque es infiel, no puede ser casada, por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es, pues, para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. Mariano Melgar lo escribió en esa época, ¿eh? Lo escribió en esa época. ¿Qué dice el chat? A ver, voy a salir ya, bueno, a ver, ya, listo. Entonces estamos así, mis queridos alumnos. Eso es lo que vamos a terminar la clase del día de hoy, mis queridos alumnitos, ya relacionado a este gran representante de la literatura de la emancipación. Muy bien, entonces ya ustedes tienen una idea, ahora sí me activan sus cámaras para poder de repente hacer alguna intervención de ustedes y ir poniendo la nota. ¿Quién me dijo el nombre de Luisito, profe, Luis. Ya, profe. Luis lo dijo, profe. De no, Silvia. claro, Luis Guamán, entonces a Guamán vamos a ponerle su nombre. Profe, pero ¿por qué no me dice por mi nombre? Ah, ¿Luis ¿Por qué no Guamán me no dice eres? por mi nombre? Sí, ¿Luis no pero eres? por mi nombre. Sí, ¿Qué? sí, Pero no te pero voy a por decir mi nombre. Luisito, pues tus amigos te dicen Luisito, pero yo te voy a decir Luis, No, pero no, Luis no, no, Guamán. no, pero por mi nombre, pero no por mi apellido. Oye, Luis Guamán, así que no es. No, Tranquilo, no importa ya. tranquilo, pe Luisito, ya, así quiere que te diga ya. No, Listo. no. Muy Quiere bien, que le digan mis con queridos cariño, alumnos. profe. Quiere que le digan Rodrigo. Sí, Sí, profe, mejor. muy bien, mis queridos alumnos. Por si acaso ha sido grabado eso.